Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este momento. Soy Mónica Alzate, directora ejecutiva de APD. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradezco a Poncité por hacer parte de este evento tan importante de Economía Naranja y a cada uno de ustedes eh, de los que se han inscrito. Doy una reseña poquita de lo que es APD. APD es una asociación de origen español que nace en Colombia aproximadamente hace 7 años. Su objetivo principal es el networking a través de eventos, de información a las gerencias medias de nuestros afiliados. Es realmente una forma de que las empresas puedan interactuar y que las empresas se puedan conocer. Igualmente hacemos formaciones y llevamos, como les dije, 7 años en Colombia. Tenemos alrededor de 75 socios y mensualmente estamos haciendo eventos de interés para cada uno de las empresas. Entonces hoy estamos con Economía Naranja. Nuestro aliado, como les dije inicialmente, es Poncité. Y para dar inicio pues a este evento quiero presentar las personas que nos acompañarán el día de hoy con sus exposiciones. Entonces tenemos a Gabriel Arjona. Gabriel es politólogo y magíster en filosofía, experto en legislación y política cultural, con más de 12 años de experiencia, cuenta con trayectoria investigativa, es docente y ha tenido unas publicaciones en materia de desarrollo humano y derechos culturales pues importantes. Actualmente se desempeña como director de estrategia, desarrollo y emprendimiento del Ministerio de la Cultura. Entonces, Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, entonces damos inicio a su charla para después invitar a Juliana Osorio que nos hable también. Ella trabaja, entiendo que en el ministerio, y bueno, sé que lo que ustedes nos van a decir es bien importante, y después tendremos a Poncité, que es una empresa de origen español que tiene su sede en España. Aquí la maneja Claudia Pons, que también nos hablará un poco sobre lo que está pasando en propiedad industrial y todo lo de economía naranja, todas estas empresas nuevas que se están desarrollando. Entonces, sin más, doy la bienvenida a Gabriel. Los micrófonos son suyos, toda la virtualidad es suya, Gabriel. Muchas gracias nuevamente. Ya nos habíamos conocido en otro evento de este tipo y estuvimos tan felices que volvimos a invitarlo. Entonces, mil gracias, Gabriel. Le doy la palabra. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Muchas gracias a APD, muchas gracias a Poncité. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Ya hace como 2 años hicimos, como tú decías, un evento semejante y mucha agua ha corrido debajo del puente frente a la política de economía naranja. Entonces, estamos muy felices de compartir este espacio. Las personas que de pronto nos acompañaron en ese momento van a ver una evolución muy grande frente a lo que es el desarrollo de los aspectos de propiedad intelectual asociados a la política de economía creativa. Y vamos a hacer esta presentación a 2 voces. También está conmigo Juliana Osorio, que es nuestra asesora en materia de propiedad intelectual en la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento. Entonces no vamos a hacer tanto como un corte, sino que va a ser una presentación a 2 voces. Yo voy a arrancar tratando de presentar dónde se ubica la propiedad intelectual dentro de la política integral de economía naranja, y posteriormente Juliana va a hacer un zoom sobre algunos de los aspectos principales que hemos venido implementando en estos años de trabajo en el gobierno nacional. Entonces le voy a pedir a Juliana el favor de que presentemos para ya iniciar y tener estas diapositivas que nos van a permitir apoyar lo que estamos presentando. Listo. Entonces hemos decidido titular esta conversación Propiedad intelectual en la política integral de economía naranja. El marco jurídico, si ustedes ven, aquí no están las normas de derecho de autor en Colombia, no tenemos las decisiones andinas 351 y 356, no tenemos la ley 23, la ley 44. Lo que queremos hoy mostrar es cómo, gracias a la política de economía naranja, hemos podido integrar en un marco sólido de estrategia
los componentes de propiedad intelectual relacionados con el desarrollo humano sostenible, con los objetivos más amplios de esta política asociados al fortalecimiento de la cultura y la creatividad en el país, y por supuesto que la política de economía naranja tiene como su núcleo fundamental los derechos de propiedad intelectual. Por eso el marco general es la Ley General de Cultura, la Ley 397 del 97, la Ley de Economía Naranja propiamente dicha, que es la Ley 1834 de 2017, un par de decretos que permitieron la modernización del Ministerio de Cultura y su actualización institucional, y finalmente el decreto 1204 de 2020, mediante el cual se adoptó la política integral de economía naranja. ¿Qué es para Colombia la economía naranja? ¿Y cuál es la apuesta de este gobierno, que esperamos que no sea solo un esfuerzo de gobierno, sino que se convierta en una política de Estado? Es entender que la cultura y la creatividad son pilares del desarrollo humano sostenible, que como nos han dicho, Premio Nobel de Economía Amartya Sen o Martha Nussbaum, la cultura y la creatividad están en el centro del desarrollo, porque hoy en día no podemos entender el desarrollo como un aumento del PIB per cápita, sino como una generación de capacidades y libertades de cada persona. Y si esa es la noción de desarrollo, que además se refleja en los informes de Naciones Unidas, por supuesto que la cultura tiene un rol central, porque sabemos que una sociedad se enriquece en tanto cultive espiritualmente a sus ciudadanos, en cuanto fomente las artes, la protección del patrimonio, la conexión entre la innovación y la memoria. Entonces, esa es la apuesta de la política de economía naranja, ubicar la diversidad cultural y la creatividad en el centro de la agenda de desarrollo del país como pilares de transformación social y económica desde las regiones. Eso es muy importante. No es una política uniforme para todo el territorio nacional, sino que entendemos que así como Colombia es biodiversa, también es muy diversa culturalmente, y ahí reside su riqueza. No se trata de homogenizarla y de que todos hagan los mismos productos, los mismos bailes, las mismas músicas, sino muy por el contrario, que haya una diversidad tan grande en el país que eso sea lo que permita construir un modelo de desarrollo, y por lo tanto siempre está a partir de las vocaciones culturales y creativas de los territorios. En este sentido, hay 4 elementos importantes como finalidades de la política. La garantía de los derechos culturales, que está claramente reconocida en nuestra Constitución del 91, la cultura como eje central del desarrollo sostenible, la generación de capacidades y oportunidades para cada persona en Colombia, oportunidad de crear, oportunidad de pensar críticamente, oportunidad de expresarse simbólicamente en distintos lenguajes, oportunidad de conocer los progresos artísticos, científicos y literarios, no solo de Colombia, sino de otras partes del mundo. Todos sabemos que la propiedad intelectual es un derecho humano, ¿sí? Y así también se reconoce en la Constitución Nacional. Y la promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales, que es uno de los objetivos internacionales de esta política, porque aterriza lo que es la Convención de 2005 de la UNESCO sobre precisamente la protección y promoción de diversidad de expresiones culturales. ¿Cómo logramos esto? O sea, ¿cómo logramos estas finalidades? Lo primero que se hizo en el gobierno fue fortalecer la institucionalidad, es decir, que la cultura no sea solo una preocupación del Ministerio de Cultura, sino que haya muchas otras entidades con programas, proyectos y agendas fuertes en materia de desarrollo cultural. Entonces, la Ley de Economía Naranja creó el Consejo Nacional de Economía Naranja, donde están 7 ministerios que ustedes pueden ver en la diapositiva y otras 5 entidades muy importantes como Findeter, como el DANE, como el Departamento Nacional de Planeación, que tienen programas y proyectos en cultura y en creatividad. Entonces, eso es lo que implica poner a la cultura en el centro de la agenda de desarrollo. Si ustedes ven, también está en lo que hoy nos ocupa la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y a través de Mincomercio está la Superintendencia de Industria y Comercio, porque todos sabemos que en Colombia la Dirección de Derecho de Autor maneja derecho de autor y conexos, y la Superintendencia de Industria y Comercio es la que tiene la delegatura de propiedad industrial. Entonces, ambas hacen parte de este consejo y de una mesa de la cual vamos a hablar más adelante, que es la mesa de inspiración. Además, creamos en el Ministerio de Cultura el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, y más recientemente la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, de la cual hago parte,
y que tiene a su cargo la implementación de gran parte de estos programas. Entonces, como ven, hemos fortalecido institucionalmente el país para poder implementar todos los ejes de trabajo de la política de economía naranja. Y esa política, la que veíamos hace algunas diapositivas, que se desarrolla en el decreto 1204 de 2020, tiene 7 ejes de trabajo, 7 estrategias de gestión pública. Hemos mejorado la información. Antes teníamos una cuenta satélite de cultura, que es de las más antiguas del mundo, por lo menos también de este hemisferio, en la cual medíamos cerca de 34 actividades culturales o creativas. Hoy medimos 103 actividades culturales o creativas con el DANE, y es la cuenta satélite de cultura y economía naranja. Además de eso, desarrollamos reportes naranja que ustedes pueden consultar y salen 2 o 3 en el año. Estamos consolidando el sistema de información de economía naranja y hoy tenemos datos muy consistentes y les puedo decir sin temor a equivocarme que son de los más potentes de todo el continente, de toda Latinoamérica, en medición de cultura y creatividad. El segundo eje es el de instituciones, con modernización institucional, con incentivos tributarios muy poderosos para el desarrollo de las actividades culturales y creativas. El tercer eje es el de infraestructura, donde tenemos la consolidación de las áreas de desarrollo naranja o distritos culturales y creativos, es decir, esos espacios al interior de las ciudades y de los municipios donde se concentra una gran actividad de empresas, emprendedores, artistas, gestores culturales, instituciones públicas enfocadas en la cultura. El plan de desarrollo tenía 5 áreas de desarrollo naranja como meta, porque en Colombia no había ninguna. Hoy tenemos 52 áreas de desarrollo naranja y nuestra meta es llegar a 70. Las alcaldías tienen también una apuesta muy grande para fortalecer estos espacios al interior de las ciudades, enfocados en una planeación urbana desde la cultura y la creatividad. Y eso va a ser con el tiempo bastante significativo en la transformación y la renovación urbana, la protección del patrimonio, la generación de empleo, la inversión. Tenemos una línea de inclusión que es el trabajo de cierre de brechas de capital humano y de generación de oportunidades laborales. La línea de integración que tiene que ver con los mercados nacionales e internacionales y también con el intercambio de saberes. Entonces, esta línea va a permitir a Colombia que aumente la inversión extranjera directa en el país en materia de cultura y creatividad, pero también las exportaciones de bienes y servicios culturales y creativos, la consolidación de los mercados locales, la mayor cantidad de encuentros de intercambio de esta industria, de este sector. La línea de industria es el apoyo y la asistencia técnica, no solo a la industria, ¿no?, sino a todas las organizaciones. Tenemos una oferta que va desde el artista individual, pasando por la entidad sin ánimo de lucro, hasta los emprendedores, las empresas consolidadas y la gran empresa. Entonces, digamos que hay una oferta para incluir a todas las formas de hacer cultura, para apoyarlos con asistencia técnica, porque no solo es, digamos, muchas veces asignar recursos, sino que se trata también de apoyar los modelos de negocio, la consolidación y el fortalecimiento de estos espacios y de las organizaciones culturales. Y finalmente tenemos la línea de inspiración, que es de la que más vamos a hablar hoy, porque en esta línea de inspiración está el apoyo a los creadores, propiamente dichos, creadores culturales y creativos, y el tema de la propiedad intelectual. O sea, la propiedad intelectual hace parte de uno de los 7 ejes estratégicos de esta política. Como vamos a hablar entonces de la estrategia de inspiración, lo que busca esta estrategia es fortalecer en Colombia los instrumentos para promover la creación y protección de todos aquellos bienes y servicios asociados a los sectores de economía creativa. Y si ustedes van a la definición de economía creativa de la ley 1834, van a ver que estos bienes y servicios son los que tienen la característica de posiblemente ser protegidos por los derechos de propiedad intelectual. Entonces, digamos que el núcleo, en la misma definición de lo que es economía naranja, están los derechos de propiedad intelectual para distintos fines, pero hemos querido subrayar en esta diapositiva la garantía de un adecuado equilibrio entre el derecho de acceso a la cultura, al ejercicio de la creatividad y sus contenidos y el respeto de la propiedad intelectual. Entonces, lograr ese balance entre el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales y creativos en un ejercicio de democracia cultural, pero también la protección a los creadores para que no se desincentiven
digamos que ese ejercicio es uno de los ejes de esta estrategia de inspiración. Y como dice al final, fortalecer los mecanismos de protección para que los autores reciban una remuneración por el uso de sus creaciones, es decir, que puedan vivir decentemente, que puedan vivir dignamente de sus creaciones artísticas, culturales y creativas, y que no sea algo marginal o algo que tienen que hacer en el tiempo libre porque no saben cómo aprovecharlo al máximo. Luego, ese es uno de los objetivos que nos hemos trazado. Que esta línea de estratégica se consolida en cuatro ejes de trabajo. En primer lugar, pues estimular propiamente la creación y la actividad cultural o creativa, por eso se llama la línea de inspiración, es decir, fortalecer el trabajo de nuestros creadores. En segundo lugar, y vean que está muy atado a la primera, es ampliar el conocimiento, el uso y la protección de las herramientas del derecho de autor, los derechos conexos, la propiedad industrial, para que incrementen, digamos, los beneficios económicos que puedan derivarse de estas creaciones, ¿no? Todos sabemos que Colombia, sobre todo frente a los países de la OCDE, de la cual hoy somos miembro, y pues nos comparamos con un club de naciones muy poderosas y muchas de ellas desarrolladas, pues Colombia tiene un uso de derechos de propiedad intelectual muy bajito comparado frente a la media de la OCDE. Entonces, ese es uno de los temas que se está trazando una hoja de ruta de la cual les hablaremos más adelante para empezar a disminuir esa brecha tan grande. En tercer lugar, incorporar los sectores de la economía cultural y creativa como apuestas productivas en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Productivo. Eso quiere decir que no es importante para el gobierno de Colombia solo la protección per se de los derechos, que obviamente hay que hacerlo y obviamente lo estamos implementando, sino que también esas creaciones y esa protección de los derechos dialogue con los sectores productivos, y entonces uno pueda vincular la academia con los sectores productivos y con los esfuerzos que hace el gobierno para la gestión de la propiedad intelectual. Y en cuarto lugar, la creación de espacios o laboratorios de innovación, espacios creativos, espacios de prototipado, espacios que permitan desarrollar nuevas formas de cultura y creatividad en el marco de la economía naranja. ¿Qué hemos hecho ya en concreto para desarrollar estas líneas de trabajo? Vamos a hacer un zoom sobre algunos de los aspectos. El más importante de todos es que estamos en la recta final de nuestro COMPES de propiedad intelectual. Este COMPES esperamos tenerlo listo este año, o seguro lo vamos a tener listo este año, porque además en el último Consejo de Economía Naranja, que fue el 8 de julio, del mes pasado, el presidente hizo un énfasis muy especial en este COMPES de propiedad intelectual, que lo que busca es que esa propiedad intelectual, como decía anteriormente, se conecte con la política de desarrollo productivo de Colombia y fortalezca la innovación, la creación, la transferencia de conocimientos y también pues el desarrollo social, económico y cultural de Colombia. Ese es como el objetivo general de este COMPES. No es solo de propiedad intelectual autorreferida, sino propiedad intelectual en relación con el desarrollo social y económico de Colombia. Y hay algunos objetivos específicos, ¿no? Entonces, generar condiciones habilitantes para creación y gestión de los activos intangibles de la economía creativa, fortalecer y ampliar los instrumentos de protección de la propiedad intelectual, propender por la defensa efectiva de estos derechos. Sabemos que esto todavía es un desafío. En Colombia hay muchos temas que trabajar para que haya realmente una observancia plena de los derechos de propiedad intelectual, y eso implica trabajo con la rama judicial, y eso implica trabajo con el sector público, pero también con el sector privado. Eso implica también campañas de cultura ciudadana, bueno, en fin. Establecer mecanismos de difusión, sensibilización y formación sobre derechos de propiedad intelectual, y también fortalecer la arquitectura institucional de la propiedad intelectual. Estamos en este momento, no les puedo contar en detalle porque hasta ahora se está, digamos, finalizando la construcción del plan de acción, pero sí tenemos 12 líneas gruesas de acción de lo que va a ser este plan de acción y seguimiento del COMPES, y muy prontamente esperamos darles noticias en los próximos meses cuando este COMPES sea expedido y trace de aquí a los próximos 7 o 10 años la hoja de ruta del país, porque este es un documento de largo plazo, no es para un año ni para dos, es un documento de largo plazo sobre el fortalecimiento de la política de propiedad intelectual en Colombia.
Hay otras acciones que voy a mencionar antes de darle paso a Juliana, que hemos venido desarrollando. La segunda es, estamos también cerca de publicar una cartilla de evaluación de activos intangibles en economía naranja. Colombia no tiene lineamientos en esta materia, es decir, hay empresas, de pronto muchos de los que nos están oyendo dicen, pero yo en mi empresa sí hago eso. Sí, hay empresas en Colombia que desarrollan evaluación de activos intangibles, pero no tanto asociado a economía creativa. Y lo que queremos es poner esa evaluación de activos intangibles al servicio de otras estrategias, como puede ser la financiación bancaria o la financiación privada de los proyectos de la economía creativa. En otros países, como ustedes sabrán, como Estados Unidos, por ejemplo, es relativamente sencillo ir a una entidad financiera y, por ejemplo, me perdonarán el caso que voy a poner, pero es cualquiera, podría ser cualquier otro artista. Entonces, si yo represento el repertorio de J Balvin, yo puedo ir, demostrar cuánto monetizan esas canciones, cuál es su valor, el valor que tienen estas canciones, y sobre eso me hacen un préstamo para financiar un siguiente proyecto de este artista. En Colombia eso es casi que imposible que ocurra, es muy difícil, habría que respaldarlo de otras maneras, con garantías, digamos, más tradicionales, y a pesar de que una ley de hace varios años, la de garantías mobiliarias, dijo que una de las garantías mobiliarias eran los activos intangibles asociados a la propiedad intelectual, su desarrollo dentro del sistema financiero colombiano es muy escaso. Entonces queremos con esta cartilla que se ha desarrollado con un trabajo muy juicioso en la cual han participado entidades del gobierno como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Superintendencia de Sociedades, Bancoldex, pero también la academia, también el Registro Nacional de Evaluadores, también el Consejo Técnico de Contaduría, en fin, ya tenemos casi que finalizada, está en los últimos ajustes, esta cartilla de evaluación de activos intangibles que consideramos va a ser muy importante porque va a presentar muchas de las metodologías que se pueden usar para hacer esta evaluación y por lo tanto va a generar como un primer desarrollo que permita avanzar en el financiamiento de los proyectos culturales y creativos, entendiendo cómo se puede hacer una evaluación de estos activos. Otro componente que vamos a desarrollar en septiembre lanzamos es el curso masivo abierto online de Economía Naranja, que tiene un módulo sobre propiedad intelectual. Desde ya los invito a que estén muy pendientes de este curso. Lo estamos haciendo de manera articulada con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el PNUD, y entonces va a haber una agenda muy completa de expertos nacionales e internacionales que van a estar dictando módulos en las 7 líneas estratégicas. O sea, van a encontrar expertos que les hablen de desarrollo regulatorio de economía naranja, de infraestructura, de inclusión, etcétera, y va a haber un módulo completo sobre propiedad intelectual. Entonces, ese va a ser un esfuerzo grande porque lo que se quiere es dejar instalada una escuela internacional de economía naranja que permanentemente esté dando nuevos contenidos en ese tema y formando pues a las personas interesadas. En tercer lugar, tenemos una mesa de inspiración, es una de las 7 mesas del Consejo Nacional de Economía Naranja, donde está la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Superintendencia de Industria y Comercio, Artesanías de Colombia, Mincomercio, Mineducación, Mintic, Minciencias, Impulsa. No nos metimos nosotros, pero obviamente está el Ministerio de Cultura, tal vez porque es obvio, no, nos faltó incluirlo ahí, pero también está el Ministerio de Cultura. ¿Y qué hace esta mesa? Pensarse todas las estrategias de propiedad intelectual, tanto en derecho de autor como en propiedad industrial. Y ahorita vamos a ver algunas de las estrategias más adelante que esta mesa diseña. Tenemos también, esta no es nueva, esta comisión ya existe desde hace varios años, pero digamos se ha vuelto a retomar con fuerza, que es la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, una comisión del gobierno para desarrollar las políticas en la materia, y una subcomisión dentro de esta comisión en la cual les vamos a hablar un poquito, porque creemos que es de los desafíos grandes que tiene hoy Colombia, que es la de conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Y vamos a ver entonces, ahorita de la mano de Juliana, algunos de estos aspectos que he presentado muy generalmente, pero que ya va a ser un zoom. Al final, pues ya vamos los dos a hablar de las conclusiones generales. Entonces, Juliana, por favor.
Juliana, tienes el micrófono apagado. Empezaste a hablar y no se ha oído nada, por favor. Te toca empezar de ceros porque no se oyó nada. Hola. Bueno, ahora sí, entonces ya empiezo. ¿Me oyen, verdad? ¿Gabriel? Sí. Ahora sí te oímos bien, Listo. gracias. Ya voy a compartir nuevamente pantalla. Muchas gracias. Una bienvenida, Juliana, y decir un No. poco, Oh my God. su perfil. ¿Sí me están oyendo? Sí, ¿Sí me oyen? Mónica, sí te oímos. Listo. Sí. Entonces, Juliana es abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en Derecho con énfasis en propiedad intelectual de la Universidad Externado, especializada en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y en estudios avanzados económicos y sociales y políticos de la Universidad de Notre Dame. Actualmente asesora en propiedad intelectual de la línea de inspiración de la Dirección de Estrategias y desarrollo y emprendimiento del Ministerio de la Cultura, con amplia experiencia en el sector de las industrias creativas y culturales del país. Entonces, Juliana, muchísimas gracias. Escuchamos tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Entonces continuamos con la exposición que ya habíamos iniciado. No sé si están viendo la presentación. Juliana, una presentación Ok. en este momento. Erika. Bueno. Listo. Bueno, entonces continuamos. Como hablaba Gabriel previamente, está la mesa de inspiración. No fue mencionado como uno de los miembros porque, pues bueno, sí somos efectivamente los miembros y los coordinadores. El Ministerio de Cultura coordina esta mesa desde el inicio de la implementación de la ley y de la política. Entonces, esta mesa tiene una hoja de ruta que fue diseñada de manera articulada con todos los integrantes de la mesa, que se trazó los siguientes ejes. Tiene un componente importante de actividades de formación, tiene formación a oferta en los mercados culturales, tiene un hito de cumplimiento que es la articulación con Artesanías de Colombia y con la Superintendencia de Industria y Comercio para la suscripción de un convenio. También tiene como meta abordar y ahondar en el tema de las especialidades tradicionales garantizadas en Colombia, los cuales pues Gabriel ya tuvo la oportunidad de comentarles, pero es uno de los hitos o planes, quedó en el plan de acción como uno de los hitos de cumplimiento, ojalá posiblemente, y donde efectivamente y también por medio del convenio, se abordarán acciones para la protección en estos aspectos. También plantea unas mesas de trabajo sobre patrimonio cultural y por último objetivo, el gran objetivo, que es el COMPES de propiedad intelectual. Entonces, de la línea, les trajimos un par de ejemplos de lo que se ha hecho desde la línea de formación o desde la actividad de formación como hito. Estos diálogos, como ustedes los ven, son diálogos de propiedad intelectual en la economía naranja. Están planteados como 8 diálogos que se realizarán durante el transcurso del año, cada mes, durante el 2021, y son diálogos tranquilos, tienen un formato de 45 minutos donde invitamos a expertos en los temas para desarrollar de manera formativa y asimismo generar algunas preguntas de interés para el sector
sobre temas que han sido seleccionados o que han manifestado interés los agentes de las industrias creativas y culturales. La siguiente diapositiva también nos muestra otra de nuestras iniciativas en formación, que fue el Seminario de Propiedad Industrial en Economía Naranja que realizamos en octubre del año pasado. Fue un diálogo que se sostuvo desde el Ministerio de Cultura, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Secretaría de Cultura y Deporte, donde efectivamente se charló durante una mañana temas de relevancia para el sector de las industrias creativas y culturales en propiedad industrial. Contamos con expertos de la SIC, donde se abordaron temas como denominaciones de origen, marcas, artesanías, registro de marcas, oferta de formación y oferta en beneficios en tarifas, asesorías gratuitas que tiene la SIC para los usuarios. Ahí también se pudo presentar el programa PI para emprendedores, que ahorita más adelante se los muestro. Bueno, este seminario nuevamente este año tuvo un relanzamiento y fue fragmentado, dado que el contenido que salió del seminario fue un contenido de calidad para la formación de las industrias y del sector y de los agentes. Entonces está alojado ahora en las páginas del Ministerio y en el Observatorio de Economía Naranja. La siguiente estrategia de formación, o uno de los programas en los que nos hemos articulado con la Superintendencia de Industria y Comercio, es el programa PI para emprendedores. Este es un programa que cuenta con 4 etapas. ¿Y cómo nos articulamos en esta oportunidad? Hicimos una amplia selección de agentes del sector que estuvieran vinculados previamente a algún programa de emprendimiento del Ministerio de Cultura. Tuvimos la oportunidad de enviarle esta oferta institucional a más de 600 personas, donde por medio de su inscripción, una delimitación en su ficha técnica de su posible marca o diseño industrial para ser objeto de protección por este programa, recibieron y están cursándolo durante el mes de abril y de mayo, porque fue muy buena la oferta y efectivamente se dividió en 2. Tendremos una posterior en septiembre y están recibiendo en este momento el programa que les otorga un certificado para recibir unas tarifas preferenciales para los registros en marcas y diseños industriales. Este es otro programa que tuvimos la oportunidad de articular desde la Mesa de Inspiración y es la Maratón de Marcas. Este es un programa de la SIC en el que nos articulamos para hacer una oferta durante el mes de junio. Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de junio hasta el 18 de junio. Ya tenemos una base de datos importante y seleccionada donde estaremos convocando a todos los agentes de las industrias culturales y creativas para que accedan a este beneficio que presenta la SIC, que consta de una etapa de formación, después una expedición de un certificado y les otorgan un beneficio en el registro. Bueno, como lo comentó Gabriel, es otra instancia distinta a la Mesa de Inspiración, pero es una instancia muy importante donde el gobierno encuentra articulación para los temas fundamentales de propiedad intelectual. Como lo ve en la diapositiva, el decreto 1162 de 2010 crea esta comisión. Es presidida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su secretaría técnica la tiene el Departamento Nacional de Planeación. En la CIPI se discuten temas de importancia de propiedad intelectual en Colombia y adicionalmente tiene subcomisiones. En el 2019, si quieres adelantamos, porque quiero hablarles de la subcomisión de conocimientos tradicionales y expresiones culturales. En el 2019 tuvimos la oportunidad de recibir la subcomisión de conocimientos tradicionales y expresiones culturales en el Ministerio de Cultura. Anteriormente no la teníamos nosotros. Durante el 2020 se trabajó en la subcomisión se reúne de 1 a 2 veces en el año y adicionalmente se trasladan los temas a la CIPI, que es la Comisión Intersectorial, la grande. Entonces, esta subcomisión tiene unos principales resultados y objetivos que a continuación se los presentaré. Bueno, primero les voy a contar qué la conforma, qué temas se discuten. Temas generales de propiedad intelectual. Hablamos de propiedad intelectual, todo lo
relacionado con la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Conexos, y también todo lo relacionado con propiedad industrial, o sea, la Superintendencia de Industria y Comercio. Se discuten temas de marcas, patentes, modelos de utilidad, secretos, adicional, denominaciones de origen, es un tema que también se ha tocado en la mesa, y se tiene, lo integran, o las entidades que integran la subcomisión son Mininterior, Minsalud, Minciencias y Cancillería, pero también la asiste la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Los resultados de la subcomisión serán elaborar una metodología para la recolección de información para el documento intersectorial. También una recopilación de la información por parte de las entidades que la conforman. Participación en políticas. Adicionalmente, a raíz de la subcomisión, hemos sido invitados a participar en la formación, consolidación y desarrollo de las políticas, como es en el caso la política, pues, es la Mesa de Concertación Indígena, Capacitaciones y Política Pública de Conocimientos Ancestrales y Tradicionales, que en este momento se está haciendo desde Minciencias. Y la elaboración de un primer borrador, documento intersectorial, con una meta para mayo del 2021 y un documento final en junio del 2021. Creo que vamos llegando a las conclusiones y en esta sí le doy la palabra a Gabriel. Claro que sí. ¿Ahí me están oyendo? Sí, perfecto. Bueno, las conclusiones de nuestra intervención, algunas de las conclusiones, la primera de ellas es que la propiedad intelectual es el corazón de la política de economía naranja y gracias a la implementación de esta política también podemos fortalecer el respeto, el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual y su articulación con la productividad, la innovación, la garantía de los derechos culturales. Asociado a esto, pues el patrimonio cultural, la economía naranja y la propiedad intelectual son motores de desarrollo y sostenibilidad para el país, que es lo que buscamos con la implementación de estas estrategias y acciones que hemos mencionado muy someramente en la presentación. En tercer lugar, así como la política de economía naranja fortalece la articulación intersectorial en pro de la cultura y la creatividad, pues con lo que les hemos presentado, consideramos que estamos en el mismo camino para fortalecer los derechos de propiedad intelectual en Colombia, es decir, hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el derecho de autor en Colombia no es un tema solo de la Dirección de Derecho de Autor, ni solo de la Superintendencia de Industria y Comercio en una de sus delegaturas, sino que es una preocupación central del gobierno y que por lo tanto se están desarrollando acciones, instrumentos, herramientas de política pública para que así sea. En cuarto lugar, consideramos que hemos avanzado en la implementación y el cumplimiento de las disposiciones vigentes en Colombia en materia de propiedad intelectual, así como en el diseño de nuevas estrategias y herramientas de política pública gracias a la economía naranja. Y obviamente nunca la tarea está terminada, persisten muchos desafíos en este asunto, algunos de los cuales son el fortalecimiento y la modernización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Fue una de las conclusiones que el señor presidente expresó en el último Consejo de Economía Naranja, que esa entidad debe fortalecerse mucho más, debe modernizarse. Entonces, por eso lo tenemos como uno de los retos importantes en esta presentación. En segundo lugar, que también fue una petición expresa del presidente y al ministro del Interior, que se revise y actualice las medidas jurídicas asociadas a las infracciones de la propiedad intelectual, porque sabemos que en Colombia eso todavía es bastante débil frente a otros países más desarrollados. Entonces, actualizar ese marco sancionatorio y sobre todo las estrategias de observancia, de cumplimiento de las normas en derecho de autor sigue siendo una tarea, digamos, pendiente en el país. En tercer lugar, la agenda digital y los temas de protección de derecho de autor y de propiedad industrial en este entorno. Vemos que la pandemia aceleró la agenda digital, no la creó, la agenda digital ya venía, pero en el sector cultural y creativo la aceleró, especialmente porque se prohibieron muchas manifestaciones en vivo, entonces los conciertos ya no se pueden hacer en vivo, muchos de ellos migraron hacia el entorno digital, pero la mayoría de artistas en Colombia no conoce bien qué es eso de la protección del derecho de autor en el entorno digital. Muchas veces no lo conoce en su oficio tradicional
les cuesta mucho más en el entorno digital. Entonces es una agenda todavía por fortalecer y por desarrollar. Y también la gestión colectiva e individual de los derechos de autor, que sigue siendo un tema de permanente crítica y debate en el sector, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión individual. Entonces consideramos que ese es como un cuarto desafío que todavía sigue vigente en este tema. Hasta ahí tendríamos nosotros esta primera intervención, y después de la intervención de Claudia, pues estaremos pendientes para el espacio de preguntas y para continuar este diálogo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con Claudia Caro. Antes, pues gracias a Gabriel y muchísimas gracias a Juliana. Presentar a Claudia Caro para mí realmente súper importante. Claudia es una mujer excepcional, no solamente profesionalmente, quien maneja muy bien el tema de propiedad intelectual y propiedad industrial, sino que es una persona de unas calidades maravillosas. Claudia, gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy feliz viéndola, soy feliz oyendo sus exposiciones, y quiero contarle un poquitico a la gente que nos escucha que ella es abogada de la Universidad del Rosario, experta en propiedad intelectual, con 28 años de experiencia en el sector, y durante los últimos tiempos con énfasis en consultoría y gestión de propiedad intelectual. Desde hace 8 años es directora de la empresa Póncipe, que es española, pero tiene sucursal aquí en Colombia. Entonces, Claudia, muchísimas gracias, bienvenida, y gracias por apoyarnos en este evento. Total que ya los micrófonos son todos tuyos, Claudia. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Mónica. Tú siempre has sido muy generosa conmigo, y este es un reconocimiento compartido porque realmente APD ha sido para nosotros un aliado importantísimo. APD es una organización que se ha preocupado siempre por mantener a los empresarios actualizados, formados, apoyados en el networking, y en estas oportunidades como la de hoy, que agradecemos muchísimo tanto a APD como al Ministerio y a la presencia de todos los invitados hoy en esta sala, porque es importante que vayamos avanzando, que veamos los esfuerzos que desde el Estado se hacen para fortalecer y cada día darle más valor a los negocios que salen y que nacen pues de los derechos de autor, de las empresas creativas y de entretenimiento. Es importante conocer ese entorno, saber qué se nos ofrece, y también desde el punto de vista de los autores y de las organizaciones, pues tener un conocimiento de qué hay que hacer y cómo prepararse para ese mundo de los negocios y que sea lo más exitoso para todos. Voy a compartir entonces aquí. ¿Están viendo ya la presentación, por favor? Sí, okay. Sí, claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vemos aquí una cadena de valor en la que aparece, por supuesto, esa normativa nacional que, como nos decía ya Gabriel y Juliana, pues no es la ideal, no está totalmente al nivel de otros países, pero que de todas maneras sí contiene unos principios y unos lineamientos que nos permiten con eso, pues, llevar a cabo una economía naranja y una salida al mercado de todo este tipo de activos de propiedad intelectual nacidos del derecho de autor, que en un principio pues era solamente obras que estaban como para la contemplación, y eso también llevaba a unas posiciones mucho más fuertes o ortodoxas, por decirlo de alguna manera, con respecto a esos derechos. Esos derechos de autor siguen siendo derechos muy importantes y deben también estar puestos al servicio de los autores, de las empresas, de las que hacen ese esfuerzo, pero también
como lo decía Gabriel, al público. Ahora que estuvimos a los inicios de la pandemia, cuando uno veía cómo el arte, sobre todo en el tema de la música, de la danza, estuvo presente en esos primeros instantes en que para nosotros fue traumático vivir en aislamiento frente al miedo, y el arte fue el que estuvo ahí. Y uno terminaba de ver esos videos y esperaba ver los créditos y poderlos además leer, saber quiénes son los autores que están ahí, los intérpretes que estaban ahí, y eso estaba ausente. Y también uno se preguntaba, bueno, ¿y ahí cuál es la retribución económica para este esfuerzo? Entonces, pues sí quiero agradecerlo altamente porque fue muy importante. Ya obviamente vemos hoy que se está dando un paso más pues a que esto tenga un ingreso para los autores y para estas empresas, porque pues es lo justo y solamente pues tener para ellos gratitud. En esta cadena de valor pues también tenemos los organismos de protección y adquisición de derechos, que lo veremos pues más tangencialmente porque pues a ellos se han referido ya Gabriel y Juliana, y unos organismos de eficacia de los derechos. Efectivamente, como lo decía Gabriel, pues aún no estamos preparados para poder llevar a los tribunales los conflictos que se presentan en materia de derechos de autor, pero digamos que lo importante es prepararnos internamente dentro de nuestras empresas creativas y de entretenimiento, y cada vez que me refiero a empresas nos estamos refiriendo a ellas por la naturaleza de esta charla, ver cómo dentro de las mismas empresas nos preparamos precisamente para evitar tener que llegar a esos momentos. Si hay que llegar y hay que defender los derechos, hay que hacerlos, pero ¿cómo fortalecemos internamente desde nuestras compañías esos derechos, identificándolos, protegiéndolos y sabiéndolos administrar? Hay en esa cadena de valor unas políticas y unas estrategias que obviamente parten del Estado, como lo vimos ya, y que realmente felicito los avances y la visión que han tenido, pero también unas políticas y estrategias que salgan de nuestras empresas creativas, porque tienen que estar alineadas, tienen que estar atentas a esas convocatorias, a esas oportunidades que nos da la otra parte del sistema, ¿no? Hay unos inversionistas y hay unas empresas o unas organizaciones promotoras y de fomento de este tipo de industrias que nos van a ver en la medida que nosotros como empresas del sector tengamos una visibilidad y tengamos unos activos protegidos que los puedan reconocer. Entonces podemos tener dentro de la compañía un producto muy bueno, pero puede ser que no esté protegido, que no hayamos sido cuidadosos en la cadena de titularidad a la que nos referiremos más adelante, que no haya una marca que nos diferencie en el mercado. Entonces, cuando va a venir un inversionista y examina nuestra empresa y encuentra que en el área financiera, por ejemplo, no hay un centro de costos para lo que se ha invertido en un determinado de esos productos, o que no hay una protección del registro de los diseños industriales o de la marca o incluso del derecho de autor, pues no va a sentir interés porque no va a encontrar seguridad en esos activos que conforman nuestra empresa, de ahí que sea tan importante. También están las nuevas tecnologías que han venido siendo un apoyo muy importante en la divulgación de estos activos de propiedad intelectual, incluso como mecanismos para controlar y monitorear cómo se está haciendo la divulgación de nuestros productos de derechos de autor en el ámbito digital, y que nos permiten tener un control mayor al que podíamos tener o no teníamos al inicio de Internet. Y por último tengo aquí a la sociedad y al mercado, y no porque sea el menos importante, sino al contrario, para que a partir de acá entremos un poco más en detalle, a pesar del límite del tiempo, en lo importante que es que estos autores y estas empresas salgan a la sociedad y al mercado con unos productos debidamente protegidos. Tenemos entonces unas recomendaciones puntuales generales que tienen que ver con la protección, con asegurar la cadena de titularidad y de transferencia de los derechos de autor y conexos, el registro de las obras, los contratos, que el tema contractual es muy importante para este tipo de empresas,
y la marca o los signos distintivos que también juegan un papel preponderante. Cuando hablamos de protección, estamos hablando de protección en todo el ciclo de vida de los proyectos. Hay un tema muy importante en el derecho de autor y es la originalidad, que no la vamos a confundir con las ideas, ¿no? Porque uno se puede encontrar libros o novelas o películas que puedan tener una misma idea y ser originales. Estamos hablando es de esa expresión del autor original que no copia lo que ya está, sino que es real y como lo dice su nombre, original. Y esa originalidad debe ser tenida en cuenta incluso desde los contratos. Cuando se está contratando a diseñadores de software o diseñadores de videojuegos o a quien nos escribe una canción, por ejemplo, hay que dejar en claro que hay una política de la empresa sobre lo que se está esperando de esos autores para que las obras que nos estén entregando realmente sean originales y que haya un compromiso de ese autor a dejar indemne, o es decir, a salvo a las empresas que los han contratado cuando de pronto ha habido una infracción y resulta que hemos contratado con un tercero una obra de derecho de autor, por ejemplo, una fotografía, y resulta que no era una obra original. Entonces, es un tema puntual. La información confidencial también es un tema importantísimo dentro de este tipo de empresas, pero una información confidencial que no puede quedarse en una cláusula general dentro de los contratos sobre el compromiso de guardar confidencialidad, que incluso uno ve a veces unas multas o unas sanciones en la violación de la información confidencial que realmente no, en mi sentir, no evitan realmente o no presionan al conocedor de esa información para que no la divulgue. Cuando esa información confidencial está categorizada, cuando el que recibe una información se le está diciendo esto que yo le estoy entregando es mi plan de negocios para un nuevo videojuego, eso no puede ser conocido porque se cae todo un proyecto, esto sería gravísimo, eso acarrearía unas sanciones penales y judiciales, pues la persona está mucho más prevenida y advertida acerca de su deber de no divulgación. Entonces, es un aspecto también muy importante. Dentro de los desarrollos de los proyectos que llevan esas empresas, pues debe haber una bitácora de los proyectos, donde quede muy en claro cuáles son los roles que van a tener cada una de las personas que aportan al proyecto. Si estamos, por ejemplo, generando un libro, puede ser que haya personas que hagan un trabajo muy interesante de investigación, pero no necesariamente han redactado, no son autores como tal del libro. Obviamente tendrán un reconocimiento, lo pueden tener, pero es importante. Y esas bitácoras también nos permiten en un momento dado conocer hasta qué punto trabajó, en qué momento salió algunos de las personas que trabajaron. Supongamos que estamos hablando de un software que está protegido por el derecho de autor y que hubo un desarrollador que trabajó en una etapa primaria del software, pero resulta que él se retiró de la empresa y más adelante hubo un cambio en la estrategia, en el proyecto que se tenía y esta persona el día de mañana podría venir a reclamar derechos sobre ese proyecto, pero si uno ha tenido el cuidado de llevar una bitácora, podría determinar en un momento dado que los aportes que hizo este ingeniero no estaban presentes al momento en que comenzó verdaderamente el desarrollo de este nuevo software. Y bueno, todo lo que nos significa tener un récord histórico de la información. Los soportes de las negociaciones pues también son importantes porque son los que van a servir de base para aclarar e interpretar lo que las partes quisieron en un momento dado en esos tribunales, en esos momentos de resolución de conflictos. Si ya sabemos de antemano que llevar un proceso a un litigio, un tema a un litigio, nos va a traer dificultades de tiempo, de interpretación, etcétera, pues con mayor razón nuestro trabajo al interior de nuestras compañías debe ser lo más pulcro posible para poder ser muy claros al momento de hacer valer esos derechos. El registro de las obras, que también es importante, como lo veremos más adelante, y el monitoreo que hagamos a través de herramientas, de alianzas con aquellas empresas que hacen monitoreo de nuestras obras en el espacio digital y obviamente pues también en el físico, para estar siempre muy alertas a defender nuestros derechos
usados de forma indebida por terceros. También está asegurar la cadena de titularidad en la transferencia, y esto sí que es importante y son uno de los vacíos que más encontramos a diario cuando, por ejemplo, vamos a hacer un registro de un software o parcialmente de un aplicativo, porque nos encontramos que cuando la empresa estaba desarrollando su producto, pues tenía como elemento principal o como objetivo principal, pues sacar al mercado el producto, sacarlo de la mejor manera, que resolviera un problema técnico, etcétera, resolviera una situación para la sociedad, pero entonces fuimos dejando de lado formalizar con esos autores o desarrolladores de software o diseñadores o quien redacta el que compone la canción, etcétera, dejar muy claro cuáles son los roles. El autor, la persona natural, es el titular originario de la obra, o sea, el que tiene ese derecho moral y patrimonial sobre sus obras. Pero en ocasiones el derecho patrimonial no le pertenece a ese autor. ¿Cuándo? Cuando ha cedido los derechos que le corresponden, los ha transferido a un tercero, o cuando ha trabajado en ejercicio de un contrato de obra por encargo, o sea, con un contrato de prestación de servicios, o cuando su trabajo dentro de una compañía es precisamente generar este tipo de activos de propiedad intelectual. En estos casos, la ley presume que es el contratante o es el empleador el que tiene los derechos patrimoniales. Entonces, sin embargo, hay unas formalidades que en un momento dado se deben cumplir para demostrar que sí existía esa relación laboral, que sí había un contrato de trabajo, que ese contrato de trabajo sí establecía que este autor tenía por función generar contenidos protegidos por el derecho de autor. Entonces, como esas sesiones y esa cadena de titularidad es importante demostrarla al momento de hacer la protección de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pues es importante no dejar pasar el tiempo, porque el día de mañana este autor puede ya no estar en nuestra nómina o este contratista puede ya no estar a nuestro alcance, y entonces tenemos un vacío muy difícil de llenar porque tenemos que demostrar que como empresa somos los titulares de esos derechos patrimoniales. El registro de las obras, obviamente haciendo la salvedad que en Colombia el derecho de autor se adquiere desde el momento mismo de la creación de la obra y de su publicación, y que no se requiere, como por ejemplo en las marcas, que haya un registro para que sea el que conceda el derecho. Sin embargo, el registro de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor es sumamente importante porque es una prueba sobre la existencia de ese derecho, sobre quién es el titular, sobre la fecha de la creación de la obra y sobre esa cadena de titularidad y de transferencia para efectivamente estar seguros que quien aparece en el registro como el titular del derecho patrimonial efectivamente lo sea. También es necesario, dentro de ese registro de las obras y dentro de esa gestión de protección, hacer visible a terceros que existen unos derechos reservados de autor sobre esas obras que estamos poniendo a disposición del público. También hay unas recomendaciones puntuales para potencializar los activos de propiedad intelectual en el tema de contratos. Los contratos son la voluntad de las partes. Entonces, si bien la ley, por ejemplo, señala que se presume que el que contrata la obra es el que tiene los derechos patrimoniales, hay también la posibilidad de pactar en contrario. Y esos pactos en contrario pues tienen que ser claros y expresos en esa contratación. Que hay que tener en cuenta de manera muy general, porque obviamente hay que tener muchos aspectos en cuenta dentro de los contratos, pero aquí vamos a plantear solo algunos. El objeto del contrato, si vamos a hablar de una cesión del derecho o una licencia. Cuando yo cedo mis derechos, como su nombre lo indica, me estoy despojando de la titularidad de esos derechos patrimoniales y se los estoy dando a alguien que los ha adquirido, bien porque se los estoy dando a título gratuito o bien porque hay un valor que recompensa esa cesión que yo haga. Pero puede ser que yo tenga, por ejemplo, un software y mantenga el derecho sobre el mismo, pero que conceda una licencia
o una autorización de uso a un tercero, como nos pasan con los programas de computador. Entonces, ese contrato debe ser muy claro en cuál va a ser el objeto y sobre todo que quien lo esté negociando tenga muy claro efectivamente qué es lo que está cediendo o entregando. También hay dos aspectos importantes a tener en cuenta, que es el ámbito territorial en el cual estoy dando la licencia o transfiriendo el derecho y la duración de la licencia. Porque si no soy específica en señalar cuál es el ámbito territorial, se entiende que la cesión es solamente para el ámbito territorial del país y que la duración de la licencia va a ser por 5 años. También tendrá que establecerse en esos contratos si hay exclusividad o no y lo que les comentaba anteriormente de la declaración de la titularidad y de la originalidad de la obra, que nos parece importante. Ya habíamos comentado lo del pacto en contrario, que también depende pues, de la capacidad de negociación. Cuando los artistas inician sus negocios y cuando son personas naturales, pues a veces no hay, digamos, como una equidad, no hay una misma posición de las partes, pero es algo que tenemos que, con el acompañamiento de un experto, ir trabajando para que no haya, digamos, un abuso de esa posición dominante. Y hay unas formalidades que también hay que tener en cuenta, de que conste por escrito. Hoy en día pues hay menos formalidades porque antes de la ley 1450, antes de junio en el año 2011, pues era necesario, por ejemplo, que la cesión tuviera reconocimiento ante notario. Hoy no se exigen tantas formalidades, pero sí es importante que nosotros nos acostumbremos a la formalidad porque esta nos va a garantizar más adelante un mejor ejercicio de los derechos. Y por último, hacer referencia a la marca. La marca, aún en el tema de las patentes y de las nuevas creaciones, juega un papel importante, porque la marca es ese signo con el cual vamos a diferenciar nuestros productos y nuestros servicios en el mercado, ¿sí? Entonces puede ser que el producto artístico sea interesante, sea llamativo, pero el público nos está relacionando también con una marca, que puede ser una marca personal, el nombre del diseñador, y también puede ser una marca de fantasía. Con estas marcas vamos a lograr un posicionamiento y un reconocimiento de un prestigio que tiene el consumidor con respecto a esos productos y servicios que están identificados con la marca. Lastimosamente, el tiempo es corto, pero nuestro interés sí era llamar la atención sobre la importancia de que al interior de nuestras empresas podamos potencializar y administrar lo mejor posible esos activos de propiedad intelectual. Y por último, pues invitarlos a que, bueno, aunque esto pues ha sido noticia, pero para los que no, conocer el caso de Smart Films, que es una empresa colombiana que tuvo un reconocimiento de propiedad intelectual por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para Empresas, que recompensa pues aquellas empresas que tienen una actividad que busca pues un respeto por el público ante la propiedad intelectual y que promueve el desarrollo de este tipo de empresas. Entonces, pues ojalá haya muchos reconocimientos y sobre todo haya rentabilidad y reconocimiento y respeto por los derechos de autor y por estas empresas. O sea que trabajemos todos en conjunto y que esta sea una gran industria con un gran desarrollo. Muchas gracias. Adelante, Erika. Erika, me indicaste que habían unas preguntas. ¿Las puedes decir, por favor? Bueno, sí, Erika,
Parece que no sé qué pasó, Erika. Erika. No sé qué pasaría, la verdad. Esperemos un minutito, si no pues damos por terminado el evento. A ver qué pasa con Erika. Pues mientras aparece Erika, si me lo permites, Mónica, agradecerte nuevamente a PD y a Gabriel y a Juliana y felicitarlos por ese trabajo tan interesante y por querer compartirlo porque es importante y más en momentos como el que vivimos, en que me parece que necesitamos como país poder ver lo que se hace, reconocerlo y aprovecharlo. Entonces, eso quería comentar y agradecer muchísimo la participación de todos. Claudia, muchísimas gracias. Me dice Erika que si la escuchamos, la verdad no la escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí, ahora sí. señora. Perfecto, Lisa. Entonces, pues también agradecerles mucho y ya los voy. Entonces, tenemos 3 preguntitas de 3 personas del público. Entonces, la señora María Gaby Boschel nos está preguntando que si las culturas y saberes ancestrales están incluidas en el programa de Economía Naranja, que en dónde podemos consultar este proyecto. Sí, claro que sí. La política de economía naranja incluye todas las manifestaciones culturales del país, empezando por las artes y el patrimonio tanto material como inmaterial. Entonces, sí, la respuesta es afirmativa. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del patrimonio cultural hace parte de la política de economía naranja. Ahora, si la pregunta va dirigida a los temas de propiedad intelectual, le cedo ahí la palabra a Juliana para que nos cuente algunas de las acciones que hemos venido haciendo con temas de artesanías de Colombia, con las nuevas formas de protección de la propiedad industrial que estamos avanzando, porque hay un trabajo que hacemos permanentemente con la Dirección de Patrimonio y con otras entidades del gobierno para fortalecer los derechos de propiedad intelectual del patrimonio. Muchas gracias, Gabriel. Y para complementar un poco la respuesta, este trabajo cuando tiene que ver con conocimientos tradicionales, expresiones culturales y patrimonio cultural, generalmente lo trabajamos desde la Dirección de Estrategia de Desarrollo y Emprendimiento en articulación con la Dirección de Patrimonio. Y pues cabe resaltar que también tenemos mesas especializadas. Por ejemplo, la Mesa de Cocinas Tradicionales es una instancia muy bella donde tenemos la participación de todos los agentes de las cocinas tradicionales. Entonces, a raíz de esta constante interlocución con los agentes del sector, pues surge la necesidad y evidenciamos esa oportunidad de celebrar ese convenio del que mencioné anteriormente con las SIC Artesanías de Colombia. Las SIC Artesanías ya venían atendiendo el sector de los artesanos, pero este año nosotros estamos en proceso de suscribir un convenio donde vamos a poder brindar atención en formación, acompañamiento, capacitación, asesoría en diseño y adicionalmente todo un proceso de acompañamiento para el registro de la marca. Cuando hablamos de propiedad intelectual o industrial en temas de patrimonio, muchas veces tenemos que referirnos a denominaciones de origen, marcas colectivas, marcas de certificación y estos temas. Entonces, la idea de este convenio como tal es acompañar a los artesanos, también a cocineros tradicionales, luthieres, a los hacedores de artes y oficios, y tenedores también de tradiciones. Entonces, esa es la idea de este convenio. Ok, gracias, Juliana. No sé si quieren agregar algo más o seguimos con la próxima pregunta. Listo, Erika, entonces la próxima pregunta. La próxima pregunta nos la está realizando el señor José Becerra y nos hace la pregunta. Dice que si es legal o no, en el marco legal de los derechos de autor y de los escritores, hacer algún video con alguna lectura o un cuento o una canción para subirla a un contenido de una página web de un proyecto universitario. Voy a tomarla. Mira, en el marco de la enseñanza existen excepciones según las cuales
se podría hacer con fines de enseñanza un uso honrado y justo de una obra o parte de una obra de un tercero. Sin embargo, ese es un tema de cuidado porque la regla general es que los derechos de autor, los derechos de patrimoniales le corresponden solo al autor o a quien ostenta esos derechos. Entonces, si uno va a hacer uso de esa obra porque le interesa para el objetivo que desea presentar, requiere de la autorización del autor. Solo habría que verlo en cada caso en específico qué cantidad y si ese uso podría tomarse como una excepción por ser un caso de enseñanza. Pero habría que verlo en cada caso. Pero la regla general es que sí se requiere de la autorización del autor o de quien tenga los derechos patrimoniales sobre la obra. Gracias, Claudia. Ahora seguimos con la tercera pregunta, Erika. Y Sí, última pregunta. Tercera y última pregunta la está realizando el señor Felipe Rubio y nos pregunta por los proyectos que se tienen para fortalecer la dirección de derecho de autor. Nos dice que sí se están manteniendo en el Ministerio Interior, se mantendrán. Gracias, Felipe. Bueno, ese es un debate grande que hay y han habido, digamos, proyectos e iniciativas en el Congreso de distintas formas. Ahorita no hay una posición definida, se está analizando el tema. Hay quienes piensan en el país que debería esto pasar todo bajo una sola entidad. Algunos creen que es la Superintendencia de Industria y Comercio, otros creen que no, que se debe mantener separado, pero que puede cambiar de sector cabeza. Bueno, digamos que hay muchas posiciones ahorita y no necesariamente fortalecer la dirección es cambiarla de sector o subsumirla bajo otra entidad, sino también tiene que ver con su forma de trabajo, incluso con sus funciones, con su planta de personal, bueno, con muchos otros elementos que ahorita se están analizando, pero hoy no tendríamos una respuesta como gobierno para ese tema porque hasta ahora entra, digamos, en análisis y en revisión. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Gabriel. Juliana, nuevamente, Claudia, mil gracias. Damos pues por terminado este evento tan importante sobre todo lo que es la economía naranja. Esperamos verlos muy pronto en otros eventos de APD. Mañana tenemos uno importante que es sobre si deben volverlos, o sea, la importancia de que los niños vuelvan a las aulas escolares. Y los invito a las formaciones que tenemos de liderazgo. Estamos constantemente dando formaciones a muy buenos precios. Y bueno, que nos sigan, Juliana y Gabriel, que nos sigan en APD. Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo esta asociación que realmente no tiene sino beneficios para los asociados. Y mil gracias por estar apoyándonos aquí. Y Claudia, a ti como siempre un abrazo muy grande y mil gracias, feliz día y esperamos que hoy concurra todo muy bien en este país, que yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros. Bueno, entonces, feliz día. Bueno, gracias. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Muchas gracias. Un feliz día, que estén muy bien. Igualmente, mil gracias. Bueno. Sí,